Perfecto. Ah, Mal. Pero ya luego 34 y 36. no. Voy a ir avisando que ya pueden entrar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Mari Carmen. Ok. Ya descubrimos la identidad de Galaxia 7. Gracias. Hola. Hello. Ay, qué onda. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Andrés, no se ve nada. Bien, ¿y tú? Ah, no le. Vamos a ir. Sin más. ¿Qué onda? Ya todos quitaron sus cámaras. Vale. O sea, eso es Es que ya no nos vemos bonitos. pero no sé qué. Si quieres uso, te lo reviso. Listo, voy. Nomás déjame terminar de meter a los que están entrando. Pero los que van entrando les tienes que... Sí, ya les ves. tengo que haber entrado ahí. Sí. Los voy recibiendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y ahorita traigo unos. Vamos a ver cómo van ahí. Es que estamos hablando, no puedes ahorita. Sí, ahí sí. ¿Y cómo le sube el volumen? Ya subí todo ahí. Ok, Entonces entonces está grabando todo. Okay. Bueno, estamos en esta versión que nos prestó, buenas tardes a todos, que nos prestó mi cuñado, que es Zoom y está, este no se corta y lo podemos grabar. O sea, ahorita está grabando, todos los que ya entraron ya están, o sea, que están apareciendo y van a aparecer en el video, así como el de la semana pasada. Y en esta versión de Zoom vamos a ver qué tal nos funciona para después subirlo a YouTube. Entonces, bueno, veo a Mario. Buenas tardes, noches, Mario. Allá en Sinaloa, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente. ¿Cómo está Sinaloa por allá? Complicado, ¿verdad? Con lo del coronavirus. Ahorita estábamos viendo el reporte que está alto allá. Pues sí está alto, pero la gente no pone atención y siguen saliendo normal, sin cubrebocas, sin precaución, filas, por donde quiera, ¿no? Pero bueno, a seguir orando. A seguir orando y cuidándonos. También allá en Sinaloa están Roberto y Mari Carmen, allá en Guasave. Buenas noches, Vizcarra. No sé si está María Alejandra también, por ahí ande. Sí, aquí estamos los tres, Juanjo. Ok. María Alejandra, del otro lado de la imagen. Muy bien. Pasó la mano. Muy bien, buenas noches. También Meli y Andy de Guasave, y supongo que Manuel. Arribita. Manuel ahorita llega, me dijo que ya venía. Ya está por llegar, ok. Buenas noches, bienvenidos. También de Sinaloa, Andrés y Lulú. ¿Cómo sigues, Andrés? Pues ya estás casi, ¿no? Al 100, ya te ves mucho mejor. Más gordito. O la cámara engorda. Ok, bienvenidos. Arturo, ese Arturo que dice ahí, supongo que es Arturo Beltrán. ¿Hay un Arturo solito, es Arturo Beltrán? Buenas tardes. Arturo Beltrán con brisa. Sí, aquí está. Ok. ¿Y por qué sin cámara? ¿No quieren salir en el video o qué? Tengo problemas con el internet para que no se esté... Para que se oiga bien. Para oírse mejor. Como Sí, decía el lobo feroz. Ok. Bueno, y luego de acá de México está Arturo Andrade. Bienvenido, Arturo.
Ahora sí ya funciona con los dos o tienes que poner otro. No, hoy me conecté con mi celular nada más, Juanjo. Ah, ok. Y de hecho no estoy en el Family donde he estado trabajando, en el Family Room, Ok. porque tengo de cabeza mi estudio donde trabajo normalmente. Entonces, casi toda la cuarentena he estado trabajando en el Family, pero ya vine a mi recámara, entonces estoy aquí en la recámara. A gusto. Sí, más a gusto. ¿Cómo está la temperatura ahorita en Coají? Bien, está como, ¿qué será? Como unos 20 grados, 22. Qué De hecho, rico. ando en Bermudas, contigo todo. Qué rico. Sí, Aquí andamos a 30 y tantos, pero bueno, es sí, no, pues sí. Monterrey. Ahí está. Y bueno, tenemos dos Monterrey. invitadas y viene un tercer, bueno, la nueva está bien. Tenemos a Carol. Carol es parte de las chicas que están en el grupo de jóvenes que tenemos el domingo. Le damos la bienvenida. Preguntó si podía unirse a la reunión y le tuvimos que decir que sí. No, por supuesto, con todo gusto. Y también está Diana. Diana, no mi esposa, Diana, mi esposa que anda aquí al lado, pero también está Dianita, que ella también es del grupo de jóvenes, se congrega acá en Monterrey, aunque ella es de Coahuila, ¿cómo se llama? De Sabinas Coahuila. Sabinas, Coahuila. Sí. Okay. Entonces, ella es repatriada para Nuevo León de Coahuila, pero bueno, ella es también de las chicas que tengo el gusto de compartir con ella los domingos el estudio con los chavos. Y se acaban de anexar a Angélica, Rocío y Leti, que la estoy viendo. Qué bueno que llegaron. Ellas están en Tultepec, ¿sí, verdad? Tultepec, Estado de México. Entonces, bueno, tenemos multitudinario de entidades federativas y de municipios o alcaldías, como ahora les dicen. Multinacional. Multifederativo, ¿no? Porque todavía estamos nacionales, todavía no Sí. estamos en el internacional. Sí, multifederal. Sí, es multifederal, ¿no? Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, digamos, que es lo que tenemos ahorita representado. Y Coahuila con Dianita integrada al grupo. Bueno, supongo que van a ir ingresando algunos otros en lo que empezamos o en lo que vamos arrancando, y como siempre, no sé si tengan comentarios o preguntas para ir empezando el estudio. Okay. Por acá no, gracias. Ok, Arturo. Está entrando Judith y Marcela también, que ellas ahorita están en la Ciudad de México, porque están en Azcapotzalco, según recuerdo. Están en el Rosario, ¿no? Están en el Rosario. Judith, ¿qué pasó? Sí, voy a conectar, gracias. Marce, siempre te veo nada más la mitad. Pónganlos así como si para verlas a las dos. Ok. Perfecto. Muy bien. Y ahora, ok. Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? Juanjo, Sí, Ani. yo les quiero compartir que hoy le hablaron a Manuel para seguir el proceso del trabajo que te comentamos del seguro. Lo citaron para el lunes en Culiacán a las 9 de la mañana para que nos ayuden orando, porfa. Ok. Para los que no sepan, Manuel es el esposo de Analí. Ellos viven en Guasave. Tienen menos de un año de casados. ¿Cuánto tienen de casados? Un año, 4 meses. Un año, 4 meses, que ha sido como, parece menos de un año, pero es un año, 4 meses. Y bueno, tiene una entrevista de trabajo para entrar al Seguro Social. Ok, muy bien. Bueno, pues para orar por ellos, para que Dios prospere eso, si es que es su voluntad. Lo cual, pues trabajar siempre es bueno. Rocío y Leti se pusieron al revés, o sea, están a contraluz, entonces nada más las vemos todas oscuras. ¿Necesitan darle luz de arriba o de frente para que más o menos se vean?
Ahí mejora un poco, pero nada más un poco. Las demás, todos los demás también se ven bastante bien. Ok, sale. ¿Algo más? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nada? Ok, pues parece boda, ¿no? Nadie dijo nada. Entonces, pues vamos a avanzarle con el estudio y hoy vamos a hablar, lo vamos a ver en 2 sesiones, no creo que alcancemos a ver hoy todo, pero vamos a hablar de el arrebatamiento para que vayamos calentando motores de una vez. ¿Okay? Entonces, pues vamos a orar para que Dios nos guíe y vamos a pedirle a Arturo Andrade si nos guías en una oración, por favor, Arturo. Sí, Juanjo. Bendito Padre, te damos muchas gracias por ese tiempo, por esa oportunidad de compartir tu palabra y conocerte más a fondo, Padre. Te damos las gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas a todos los que estamos aquí presentes, a los que están por conectarse. Y pues este mensaje que tú nos tienes preparados para el día de hoy, para que nos edifique, pon nuestro corazón dispuesto para apropiarlo, Señor, y pues también para compartirlo con los seres queridos. Te pedimos por ellos, Padre, por los que no te conocen todavía, para que tú los busques, los llames, Señor, y bueno, doblen su rodilla ante ti, Padre. Te pedimos mucho por la salud de todos nosotros, pues sus familiares, y pues en especial, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de precioso que hemos tenido para compartir tu palabra en la cuarentena, porque finalmente ha sido el tiempo donde hemos tenido reflexión para conocerte más a fondo, y bueno, saber que estás cada día más cerca. Te damos gracias por nuestra iglesia, por G316, por los amados pastores, por Juan Manuel de León, Juan José Hernández, Padre, por su familia, por los Carzotes, Roberto Hernández, Padre, por Gorni, y por todos y cada uno de los que trabajamos en la palabra, Padre, por los misioneros, los maestros de la Biblia, los obreros, nosotros, Padre, para que tú nos sigas fortaleciendo, Señor, y podamos dar el mensaje de salvación a quien tú tengas pensado darlos, Padre. Te damos gracias nuevamente, te damos muchas gracias por todo ese tiempo, te lo pedimos siempre confiando en tu precioso amor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Ok, muy bien. Bueno, entonces, el nombre de nuestro estudio de hoy es el arrebatamiento. Como subtítulo le podemos poner nuestra partida. ¿Okay? Como les comenté al principio, vamos a ver muchos versículos. No es, o sea, es un estudio que nos va a ilustrar y a aclarar seguramente dudas que podamos tener con respecto a esta promesa preciosa, y también nos debe de alentar y buscar fortalecer en la fe y confiar en el trabajo del Señor Jesús. Entonces, el arrebatamiento es algo que debe estar siempre presente en mi mente, ¿no? Es algo que debe ser real, ¿no? Que tiene que estar vivo, vamos a llamar así esto. Generación tras generación, los creyentes tienen esta esperanza, pero yo creo que como ninguna generación, salvo tal vez la que vivió después de Jesús, después de que resucitó, tiene todos los ingredientes y todas las condiciones para que se dé el regreso de Cristo y este evento que es el arrebatamiento. Ahora, todo esto lo que tiene que hacer es alentarme profundamente, ¿sí? A veces estamos pensando en que vamos a dejar cosas aquí, ¿no? Y la realidad es que aquí no hay absolutamente nada por lo que vivir, y todos, en todos los sentidos, vamos a fracasar, ¿no? O sea, todos aunque alcancemos
las mejores metas y los mejores objetivos humanamente hablando son un fracaso porque pues finalmente nada nos vamos a llevar y de nada sirve porque nada te llena ni nada va a cambiar tu vida, ¿no? Mandaba un video, me pasó Arturo un video no sé, me acuerdo si ayer o hoy en la mañana, de los europeos, creo que era Francia o España, ahora que están reactivándose. Mi esposo también me mandó uno similar. Y la gente sigue haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no cambia, ¿no? Entonces le digo a Arturo, pues no, le digo a mi esposa, pues no, la gente no cambia, lo único que cambia las vidas es Jesús. Y es lo único que nos vamos a llevar es a Cristo, ¿no? Entonces, finalmente, en este mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha diseñado todo para que nosotros no tengamos aliento, o sea, no tengamos esperanza. Pero Dios es nuestra esperanza, ¿no? Y Dios sí nos ha dado esperanza, sí hay esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues estar con Jesús, ¿no? Que llegue el tiempo de estar con Él para siempre, y el cual va a arrancar con el tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero, y después el milenio, y después de esto la eternidad, ¿no? Entonces, un día vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces, vámonos a 1 Corintios 15, 51 y 52, por favor. Y vamos a pedirle a don Roberto si nos lee 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo, un ministerio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, gracias. Dice que nos dice un misterio, ¿no? Un misterio es algo que no está revelado. En ese momento, pues no estaba revelado en la Biblia este tema, se revela más adelante. El misterio es el arrebatamiento, ¿sí? Entonces Pablo dice, he aquí os digo un misterio, algo que no sé cómo va a ser, pero va a ser. En un instante, aquí la traducción que tenemos en nuestras Biblias es en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en lo que tardamos en parpadear. Muchos de nosotros ni nos damos cuenta cuando parpadeamos, ¿no? Bueno, pues los que tenemos los ojos chiquitos no nos damos cuenta aparte. Entonces, no nos vamos a dar cuenta. Va a ser en un instante. La palabra original que usa ahí Pablo es un átomo, ¿no? Un átomo de tiempo, o sea, en la mínima o el menor espacio de tiempo que existe, ¿no? Como que se conocía en aquel entonces que era el átomo. Ahí es donde vamos o donde se va a realizar este evento que es el arrebatamiento, ¿ok? Entonces, es algo que ahí está, es una promesa, lo vamos a ver un poco más adelante con otros versículos, pero también no es algo nuevo, o sea, no es porque a veces la gente dice, bueno, es que esto es un invento de los de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia se está inventando este rollo de que el Señor viene y que nos va a arrebatar. Y no, de hecho el arrebatamiento viene desde los tiempos del Génesis, de hecho antes del diluvio, ya acontece esto y vamos a leer Génesis 5:24. Vamos a pedirle a Meli, si nos lees Génesis 5:24, por favor.
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces aquí tenemos, ¿no? Al, que es el bisabuelo de Noé, ¿no? Que es Enoc, según yo. Enoc es el papá de Matusalén. Matusalén engendra a Lamec y Lamec engendra a Enoc. Entonces, y cuando nace Matusalén, Enoc empieza a caminar con Dios, o sea, él se define para vivir para Dios. Era un creyente, pero allí se define para Cristo. Le pone a su hijo Matusalén, que significa cuando él muere el juicio viene, ¿sí? Entonces, se ve que Dios la llevaba súper bien con Enoc. Le dice, pues mira, cuando tu hijo muera, va a venir un juicio sobre la tierra. Matusalén es la persona que más tiempo vive en la historia de la humanidad, o sea, Dios esperó y se esperó y se esperó. 969 años, si no mal recuerdo. Y cuando Enoc murió, vino el diluvio, ¿no? Ya estaba Noé tenía 500 años en aquel entonces, cuando viene el diluvio. Pero nuestro tema es Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿no? Entonces, la iglesia, los creyentes, debemos caminar con Dios para que en el arrebatamiento seamos encontrados como Dios planeó. O sea, Dios no planeó encontrarte mal, Dios planeó encontrarte bien, como con Enoc, caminando con él. O sea, caminaban todo el tiempo juntos, que un día Dios le dijo, pues ya vente conmigo, ¿no? ¿Para qué nos esperamos? Y más o menos después de 300 y tantos años, Enoc camina con Dios y es arrebatado, ¿ok? Enoc es un modelo de la iglesia, ¿no? Aquí estamos hablando, todavía no existía la promesa, todavía no existía el pueblo de Israel. Enoc era descendiente de Adán. Entonces, al igual que tú y yo somos descendientes de Adán y no éramos parte de la promesa, Enoc representa a todos los gentiles o a todos los que somos parte de la iglesia, que seremos arrebatados al andar con él. Entonces, la Biblia menciona lo que leímos, que sonaría una trompeta, habría un llamado de la iglesia, ¿sí? Cuando Cristo viniera por ella para llevarnos a casa de su Padre. Jesús usa esta escena de casa de su Padre en la escena o la idea del matrimonio judío, ¿sí? Si recuerdan, el matrimonio judío venía y se quedaba la gente en su tierra, o sea, cada tribu tenía una tierra y cada jefe de familia de esa tribu tenía un territorio, ¿no? Vamos a llamarla así, una granja, una ranchería, ¿no? O sea, tenía terreno para vivir de ahí, para sembrar y para tener ganado. Los judíos eran pastores y podían tener ganados. Entonces, conforme nosotros íbamos creciendo como familia, los hijos iban yéndose a vivir. No sé, salió ahí un letrero, pero ahorita se arregla. Me acaba de salir un letrero que dice tiempo restante 9 minutos, pero se supone que no. Pero bueno, déjenme ahorita que venga Pato, le pregunto. Entonces, todo este territorio que tenía el patriarca, y bueno, si nos salimos, pues lo volvemos a entrar. Todo este terreno que tenía el patriarca, los hijos iban tomando parte de ese terreno, vamos a decirlo así, que se hacía como un condominio, ¿ok? Le tocaba una parte de esa parcela. Y cuando moría el patriarca, el primogénito normalmente era el que tomaba el lugar del patriarca y tomaba posesión de este territorio. Entonces, pues por más que creciera la familia, finalmente había suficiente territorio y pues cada generación iba sustituyendo a la siguiente y todos tendrían un territorio, ¿sí? Entonces, todos tendrían un hogar dentro del territorio asignado por Dios, digámoslo así. Esto evitaba que hubiera pobres, por ejemplo. Esto evitaba que hubiera gente desamparada, o era la idea de Dios. ¿Okay? Bueno,
Entonces Jesús toma esta escena o esta misma ilustración que un judío común entendía perfectamente cuando alguien se casa. Entonces vámonos a Juan 14 del 1 al 3. ¿Puedes hablar a Pato? Es que dice que se va a cortar. ¿O sí se va a cortar? Sí, por eso. Dice Pato que sí se va a cortar, entonces supongo que entramos con la misma. Ahorita que se corte, nos volvemos a conectar. Ya llegó Manuel. Buenas noches, Manuel. Ok, entonces vamos a leer Juan 14, del versículo 1 al 3. Y vamos a pedirle a Andrés, si nos lo puede leer, por favor, Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, entonces, vimos en el versículo que empezamos leyendo en Corintios que hay una final trompeta. ¿Okay? Esta final trompeta se va a oír el día que Jesús venga por nosotros. Y esta trompeta se oía también, era el llamado a la boda que se iba a celebrar en el pueblo. ¿Okay? Entonces ya sabíamos, vamos a pensar que estamos en el pueblo, que todos nosotros somos vecinos, y se va a casar una de ustedes, una de las chicas solteras, con el que Dios les mostró, pero nadie sabe cuándo es la boda. ¿Ok? Solamente lo sabe o lo va a definir el papá del novio. ¿Ok? Entonces, cuando ya ve que el novio está listo, suena la trompeta, la novia tiene que estar lista porque ya van a ir por ella a su casa y se va a celebrar el desposorio o la boda. ¿Ok? Y se la va a llevar a casa de su padre. Entonces Jesús arranca el capítulo 14 diciendo, creed en Dios, creed también en mí, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué no lo dijo Jesús? Porque conforme más nos vayamos acercando a este evento del arrebatamiento, pues como se va a poner muy feíto en la tribulación, pues también antes del arrebatamiento pues va a ponerse muy feíto. O sea, se va a empezar a complicar todo, ¿no? Y pues para muestra basta un botón, lo que estamos viviendo. Entonces, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿sí? ¿Creéis en Dios? Bueno, creed también en mí. O sea, Jesús dice, yo soy el novio, yo voy a ir por ustedes, ¿sí? Muchas veces la iglesia es relacionada o nombrada como la novia, ¿sí? Como la novia del Cordero. Entonces Jesús dice, no se preocupen, yo voy a ir. Aparte, en casa de mi Padre hay lugar para todos, ¿no? Porque también podríamos pensar, oye, entonces, ¿vendrá por mí o no vendrá por mí, no? O sea, la novia no sabía cuándo llegaban por ella, pero ya había un compromiso, ya se había firmado un acta matrimonial. O sea, ya estaban desposados, pero no estaban casados, vamos a llamarlo así, no estaba consumado el matrimonio, ya estaba esperando a que se diera esto. Entonces, el novio, cuando el papá sonaba la trompeta, él se arrancaba por la novia, iba por ella, en términos, diríamos, coloquiales, se la robaba, ¿no? Se la llevaba y se iban a la casa que él había preparado en el terreno de su padre, ¿no? Que era el terreno de la heredad de la familia. Él ya había construido ahí la casa donde iban a vivir y ahí se la llevaba y ahí se consumaba el matrimonio, ¿ok? Entonces dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay, en el cielo hay muchas moradas, no nos vamos a quedar sin morada, no se preocupen, aunque cada uno de nosotros decidimos cómo será nuestra morada, ojo, eso luego lo estudiaremos, pero cada uno de nosotros tiene un lugar particular, ¿ok? Entonces, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, en casa de mi Padre muchas moradas hay, he aquí yo voy por vosotros, y dice, y os tomaré a mí mismo. Esta expresión es muy extraña en este pasaje, ¿no? En ese momento los judíos no entendían esto. Hoy la iglesia sí lo puede entender. ¿Por qué? Porque la iglesia somos todos los creyentes.
Y los creyentes, ¿a quién recibimos o a quién tenemos? A Cristo. Entonces, ¿a quién va a tomar Jesús cuando venga por su iglesia? Pues a los que tengan, ahora sí que a mí mismo, ¿no? A los que tengan a Cristo en su corazón. Hay mucha gente que asiste a la iglesia o que va a la iglesia o que se dice cristiana, pero no tiene a Cristo. Entonces, ¿a quién va a tomar Jesús? ¿Por quién va a venir? Por aquellos que tienen a Cristo. Por aquellos que hayan muerto en Cristo, porque el arrebatamiento es el día de la resurrección, acuérdense de esto. Por eso creemos también que tiene que ver con la fiesta de las trompetas, con el Rosh Hashanah, porque el Rosh Hashanah es la fiesta de la resurrección. Y también se toca la trompeta, ¿no? Entonces, pensamos que puede ser en esa fecha, en esa fiesta. Entonces, viene Jesús y va a tomarse a sí mismo, todos los que tengamos a Cristo. Si estamos vivos, seremos arrebatados. Y si ya morimos, pues seremos primero resucitados, porque morimos en Cristo, morimos con Jesús, y seremos llevados y nos reuniremos en algún punto en el cielo, ¿no? Y ese cielo se refiere no al cielo de la atmósfera, se refiere al universo, ¿no? Todos los que les gusta el tema del universo, bueno, si son creyentes, nos vamos a ver ahí en un punto en el universo. No sé dónde, la Biblia no lo aclara, pero dice que en un punto nos vamos a reunir con Jesús y desde ahí empezará nuestra eternidad con Él. ¿Ok? Ahora, cuando en Apocalipsis dice que todas estas cosas van a suceder pronto, ¿sí? O que ya van a suceder pronto, no quiere decir que van a suceder rápido en el tiempo, sino dice que en el momento que esto empiece a suceder, o en el momento que se dé el arrebatamiento, todo lo que viene después, que es lo que nos narra Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, ¿sí? Del 6 al 19, todo eso se va a dar de inmediato, o sea, se va a dar ya sin freno, sin nada, o sea, ya está medido el tiempo, que son 7 años, dura 7 años. O sea, ahí ya no hay para dónde moverse, ¿sí? No es como ahorita tú y yo que decimos, bueno, ¿vendrá el Señor Jesús? Pues pensamos que sí, pero no sabemos cuándo es, porque no sabemos cuándo va a venir. A lo mejor tarda 100 años más, ¿no? Nadie puede asegurar. O a lo mejor tarda este año, ¿no? O sea, no tenemos la seguridad de cuándo es. Sabemos que se acerca el tiempo por todo lo que estamos ahorita viendo, pero no podemos decir, esto ya es, ¿no? En cambio, cuando venga el arrebatamiento y empiece la semana 70, que vamos a ver más adelante con Daniel, esos 7 años, ahí ya no hay variación. Ahí dura 7 años, ¿no? Lo que va a ser el tiempo de la tribulación. Entonces, pronto habla de eso, habla de que ya nada se va a detener y todo esto va a suceder, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, que ya está a punto de mandarnos a fuera de cámara, y ahorita regresamos, entramos con la misma liga, ¿verdad? Sí, todo con la misma liga igual. Les vamos dando entrada. Cortaba y ya se cortó. Y aparte, no sabíamos que se llevaba un tiempo de edición, o sea, tiene que grabar lo que ya, los 40 minutos que estuvimos, se tienen que bajar a la computadora para que lo podamos después editar y subir a YouTube, pero bueno, estamos aprendiendo. Ok. Y ahora estoy viendo ahí, Irlanda, buenas tardes, noches. Irlanda también es otra de las chicas que normalmente estaba ahí, no pasa que ya anda como que se va a casar, pero normalmente también asiste al estudio de los chavos, de los jóvenes. Entonces, qué bueno que estás aquí, Irlanda. Bueno, entonces, ¿quién nos falta? Creo que ya estamos todos, los que estábamos. Falta Judith. No, sí, Judith me falta. Judith y Marcela. Y Carol sí está. ¿No te han pedido, Carol, que entren? ¿Te tienen que pedir permiso? ¿Tú ahí ves si te piden permiso? Y aquí veo si quieren admitir, pero ahorita agregué a todos los que... Nada más Judith es la que nos falta. Esperemos que ahorita se ingrese. Ok, entonces nos quedamos en que todas las cosas como las estamos viendo
se están acomodando. Arturo Andrade, si le cierras tu micro. Y ya, los demás también. Entonces, todo se viene acomodando con todas las situaciones que se están dando. Y el pasaje nos dice que no temamos. ¿Ok? Dice, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, todo lo que estamos viviendo y lo que falte por vivir de aquí al arrebatamiento, como les dije, puede ser ahorita, puede ser en muchos años, pues se va a poner muy complicado, ¿no? Cada vez va a estar más complicado, va a estar más difícil de vivir. Ahorita estamos entrando o empezando a transitar hacia la nueva normalidad, ¿no? Que no sé cómo va a ser eso, pero va a ser nueva, ¿ok? Y todo esto lo único que está haciendo es, todo esto se está acomodando para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues todo lo que ya estuvimos comentando y vamos a comentar más adelante de la tribulación. Entonces, ¿cuál creen que sea nuestra responsabilidad ahorita? ¿Cuál creen que sea nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es permanecer fieles. Por eso Jesús dice que no se turbe nuestro corazón y tenga miedo. Si creemos en Dios, creamos en lo que Él nos ha dicho. Entonces, como el novio, con todo el ejemplo que dimos de Juan en el capítulo 14, el novio está listo ya cuando su padre le indica de ir por la novia lo que tiene que estar, nosotros somos la novia, nosotros somos la iglesia, es todo el tiempo tiene que estar lista para irse con el novio, ¿sí? Imagínense las que ya se casaron, que todo el tiempo hubieran tenido que estar como el día que se casaron. ¿Ok? Así es como tenemos que vivir. El día que se casaron seguramente fue un día muy especial, fue un día que le dedicaron muchos detalles a muchas cosas, se prepararon casi les puedo decir que como nunca, ¿sí? Bueno, así es como tenemos que vivir, ¿sí? Con esa particularidad, con esa entrega, porque es el día más especial, ¿sí? El día que viene el novio por nosotros. Ahora, todas ustedes, las que ya se casaron, pues sabían qué día era, ¿verdad? Todas tenían fecha, ¿no? Imagínense que no hubieran tenido fecha. Imagínense que no hubieran tenido fecha para el día. Entonces, ¿cómo tendrían que vivir? Pues con el vestido de novia así a punto de ponérselo opuesto, ¿no? Totalmente limpias, totalmente preparadas, peinadas, o todo lo que hicieron el día de su boda, igual, pero todos los días. Porque podía ser en cualquier momento, ¿ok? Entonces, la característica del creyente es que es fiel, se mantiene fiel. Entonces, la novia tiene que estar fiel, como Enoc, como lo vimos ahorita en Génesis, fiel. Caminar con Dios es ser fiel, porque Dios siempre es fiel, entonces si tú caminas con Dios, siempre vas a ser fiel. Entonces, lo importante es que nos mantengamos en la fidelidad a Dios. Eso es lo que te va a mantener lista o listo para cuando venga el Señor. Ya sea que sea el arrebatamiento, ya sea que muramos, ¿no? O sea, finalmente cualquiera de las dos cosas va a suceder. No sé cuál primero, ¿verdad? Pero una de las dos va a suceder. Entonces, ¿por qué creemos, no? O bueno, no sé si todos aquí creen eso, pero bueno, ¿por qué creo yo, no? Que la venida de Cristo es inminente. Inminente quiere decir en cualquier momento, ¿sí? Y muy cercano. Yo desde que me convertí en el 91, he escuchado que la venida de Cristo ya es inminente, ¿no? Que es muy cercana. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente que me enseñaba a mí, a lo mejor cuando era joven, no habían visto a un Israel en su territorio y vieron cómo Israel regresó a su territorio, que recuerden que Israel es el reloj de Dios, el que habilita todo el tema de las profecías. No habían visto todo lo que pasó, cómo se recuperó Jerusalén, ¿no? O sea, yo tenía un año de vida, un año y medio, cuando Israel tiene la guerra de los 6 días y recupera Jerusalén, ¿sí? Recupera los territorios ocupados y recupera la ciudad de Jerusalén, ¿no? Porque habían regresado a la tierra prometida, pero durante 20 años no pudieron entrar a Jerusalén. Y en ese día, en un día del Yom Kippur,
ante un ataque del ejército egipcio con sus aliados árabes. Ellos están orando, ¿no? Porque están en esta fiesta. Y los ejércitos egipcios y árabes los van a atacar, o sea, ya los van a agarrar. Israel no tiene chance de defenderse. Y en ese momento los egipcios y los árabes oyen ruidos de guerra y de aviones y de tanques que los van a atacar y se regresan, porque dicen, nos han descubierto y no nos vamos a poder emboscar. Y se regresan. Y no había tanques ni había aviones. Dios guardó a Israel y Dios le dio la victoria a Israel para recuperar su tierra en el 1967, la famosa guerra de los 6 días. Entonces, tal vez tú y yo, como que pues siempre desde que existimos, don Roberto tal vez, Mari Carmen no, pero pues Arturo más o menos ahí la llevamos, Judith, pero todo, Leti a lo mejor, pero todos los demás estudiamos, cuando estudiamos la primaria, si es que estudiamos y nos acordamos, existía el Estado de Israel, ¿no? Pero esto no era real antes del 1948 y apenas no sé lo que si es este año o el pasado, varias naciones, entre ellas Estados Unidos, México no, para variar, reconocen a Jerusalén como la capital de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué creemos? ¿O por qué creo? Bueno, pongo a título personal. ¿Por qué creo que la venida de Cristo es inminente? Lo primero es porque Dios no miente. Entonces vámonos a Números 23, 19. Vamos a ver nada más la primera parte del versículo. Si lo lees, Analí Díaz, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Entonces, Dios no es como nosotros. Dios no miente, ¿no? Si Dios dijo algo, ¿no lo hará? ¿Se echará para atrás? No. Entonces, tú y yo tenemos la promesa del arrebatamiento. Es la promesa hecha a la iglesia. Es la promesa hecha a todos los que permanecen fieles, como Enoc. Es la promesa hecha a todos los que han nacido de nuevo, de todos los tiempos, porque es el día de la resurrección también. Entonces, lo primero es que es algo que Dios dice. Y las promesas de Dios, todas las promesas de Dios se cumplen. O sea, no van a quedar ninguna sin que se cumpla. Los que estudian la Biblia dicen que más o menos hay 200 profecías que se cumplen en la persona de Jesús con respecto a su primera venida. Y hay más profecías que hablan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la segunda venida de Cristo. Entonces, si la primera venida se cumplió al pie de la letra, en cada promesa que Dios dio, en cada profecía, ¿qué nos podría hacer pensar que la segunda venida, que arranca con el evento del misterio que Pablo nos comenta en 1 Corintios 15, que dice, no sé cómo va a suceder, pero todos seremos transformados, unos resucitados y otros arrebatados, pero todos seremos transformados en un instante? ¿Por qué no se iría a cumplir? Entonces, la primera razón por la que tenemos que estar absolutamente seguros de que esta promesa se va a cumplir es porque Dios no miente. Y Dios es fiable, Dios es real, ¿sí? Él es exacto y no está suponiendo algo ni adivinando algo. Él está diciendo lo que va a pasar. Entonces, yo puedo tener esa perfecta seguridad de que eso es lo que va a pasar, ¿ok? Por lo tanto, quiere que esté seguro, quiere que esté confiado en lo que Él ha dicho y por eso me lo dijo. Volvemos al ejemplo de el novio y la novia, ¿verdad? Obviamente ahí pues el novio podía morir en el ínter o la novia, ¿no? En lo que se daba esta fecha. Pero si el novio ya le había dado su palabra a la que era su esposa, porque ya era su esposa,
legalmente, pero todavía no tenía la fecha. Dice, porque mi papá me tiene que decir cuándo. Entonces Jesús está igual. Si leemos el pasaje donde Jesús dice que del día y la hora nadie sabe, solo mi Padre, que está en los cielos, vuelve a hacer referencia a esta práctica judía matrimonial de cómo se operaba un matrimonio o cómo se hacía un matrimonio. Entonces, Jesús, a través de toda la Biblia, nos ha dicho todo y nos lo ha dicho todo antes para que tengamos seguridad, ¿sí? Es como cuando nuestros papás nos dicen algo, cuando somos chicos, y también cuando somos grandes, cuando somos chicos, y nos dice algo y nosotros le creemos. ¿Por qué? Pues porque es tu papá, ¿no? O sea, no tienen ninguna duda, ¿sí? Conforme vamos creciendo nos damos cuenta que los papás fallan, igual que nosotros. Pero cuando uno es chico, si tu papá te dice las vacas vuelan, tú volteas para arriba al cielo, ¿no? Con toda seguridad lo haces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú crees ciegamente. Ahí tenemos que ser como niños, así cuando dice Jesús, sed como niños, se refiere a ese tipo de reacciones ante lo que nuestro Padre nos dice, ¿ok? Entonces, prácticamente un 30%, del 28 al 30% de la Escritura es profecía. Entonces, Dios nos lo dice para que estemos seguros. Vámonos a Isaías 48, del 3 al 5. Sí, se salió. Isaías 48, está lloviendo muy fuerte ya, ¿ok? 48 del 3 al 5. Y voy a pedirle a Arturo Andrade si nos lo lees, por favor. $48, 3 al 5, ¿va? Lo que pasó ya antes lo dijo, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura, de fundición, mandaron esas cosas. Entonces Dios nos dice todo antes, ¿sí? Entonces viene diciendo, lo que pasó, ya te lo había dicho. De mi boca salió, lo publiqué para que ya lo supieras. Para que no pienses que te lo hizo o te lo dijo un ídolo o un falso Dios. Y dice, te lo dije por esta razón, porque sé que eres duro, ¿sí? Porque tienes barra de hierro en la cerviz, o sea, no te humillas, siempre estás así orgulloso, y tienes la frente, o sea, de bronce, así, duro, ¿sí? Eres necio, vamos a decirlo así. Entonces dice Dios, yo ya te dije todo, porque sé cómo eres, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, y el objetivo es que vayamos a la Biblia, que le dediquemos tiempo a la Escritura, que indaguemos en la Biblia, porque Dios ya nos dijo todo. La única que no nos dijo es la fecha que va a regresar, ¿sí? Porque quiere que estemos como la novia. Porque si a la novia le decían qué fecha era la boda, pues hasta ese día estaba lista, ¿verdad? Y no. Hay que vivir guardados, puros, limpios, inmaculados. Por eso los vestidos de las novias son blancos. Bueno, se supone ahora ya los hacen de colores, que se ven espantosos. Pero todo eso representa lo que Cristo va a hacer con nosotros, ¿sí? Y un día vamos a estar así, nos vamos a ver unos a otros y vamos a estar vestidos de lino blanco finísimo. Vamos a decir, órale, está buenísimo el traje y este sí está padre. Mejor que cualquier otro que hubiésemos conocido. Vamos a decir, era cierto. Todo lo que creí era cierto y era verdad. Gracias a Dios, porque Dios no miente. Gracias a Dios que nos dijo todo antes. Entonces, Dios nos dijo las cosas para que estuviéramos preparados, ¿sí? Es como el que estudia para el examen, ¿no? Cuando llegan y dicen, examen sorpresa, y el que no estudia todos los días, pues truena, ¿no? Pero el que sí estudia, pues no existe el examen sorpresa, porque pues, lo que le pregunten lo va a saber.
el día que se lo preguntan, aunque no sepa que le van a preguntar. Entonces, digamos que estamos a punto de que nos hagan el examen sorpresa, ¿sí? Estamos a punto de que sea el día de nuestra boda, en el ejemplo de la novia, con el novio. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que estemos totalmente listos todo el tiempo, porque esto nos va a guardar. O sea, el objetivo de Dios es guardarnos. Voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué? Tal vez el tipo más increíble de la Biblia, digo, fuera de Jesús, para mí son los dos Josés. José, el del Antiguo Testamento, ¿no? José, hijo de Israel, y José, el papá de Jesús, ¿no? Su papá adoptivo. Porque él tuvo que enfrentar todo lo que no se tenía que enfrentar cuando eres un hombre fiel, ¿no? Jesús era un hombre fiel, y Dios lo llevó a enfrentar todas las peores calamidades que un hombre podía enfrentar. Y la peor era que la esposa que él había escogido, toda la gente pensaba que le había sido infiel y que había tenido un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Y que no era de él. ¿Okay? Entonces, todo esto lo enfrentó José. Entonces, María se va 6 meses más o menos, porque es la edad que le lleva Jesús a Juan, a casa de su tía Elizabeth, o su prima Elizabeth, un pariente, una prima, que era mayor que ella. Elizabeth debe haber tenido 50 años tal vez, y María debe haber tenido entre 15 y 20 años. Y ella regresa embarazada, porque ese era el tiempo donde el padre del esposo, del novio, y el padre de la novia acordaban el matrimonio de los hijos ya estaban casados, y ese periodo de 6 meses lo que garantizaba, por un lado, era el lugar donde iban a vivir, ¿no? O sea, el novio construía la casa donde iban a vivir, en estos terrenos de la familia, normalmente, y la mujer garantizaba su virginidad, ¿ok? O sea, que era una mujer pura y era una mujer limpia, que no estaba siendo infiel al marido que Dios le estaba dando, al marido que había escogido su papá, ¿ok? Entonces, todo este tiempo que había de guardar era para garantizar esto, y para que la mujer meditaba en lo que iba a hacer y el hombre meditaba en la responsabilidad que estaba tomando. Entonces, Dios ya nos dijo y nos está avisando, ya viene el novio, y yo decía, ya viene el novio, ¿no? Ya va a sonar la trompeta, ¿ok? Entonces, este tiempo, el que vaya a ser, debemos de estar preparados y guardados y limpios de todo lo que Dios quiere que estemos limpios, o sea, de andar con Él como nos lo ha dicho. ¿Ok? Entonces, las promesas se van a cumplir. Más o menos 2000 años antes de Cristo, Dios le hace la promesa a Abraham, ¿sí? De que a través de él vendría una gran nación. Esa es una profecía, ¿no? De las que nos dice el Antiguo Testamento. Más o menos 1000 años después, o sea, 1000 años antes de Cristo, Dios le promete a David que su hijo Salomón edificaría el templo, ¿no? El lugar donde Dios habitaría con ellos, ¿no? Otra promesa cumplida. Y luego, si nos vamos al Evangelio, en Mateo 1:1 vemos cumplida la promesa de Jesucristo, o sea que Jesucristo viene a cumplir lo que Dios le prometió a Abraham y lo que Dios le prometió a David. Si nos quieres leer, por favor, Mari Carmen, Mateo 1:1, por favor. Dentro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. El 1:1. ¿Te había emocionado? 1:1. Ya lo que me dice. Entonces, ahí vemos en Jesucristo cumplida la promesa a Abraham, porque dice hijo de David, hijo de Abraham. O sea, las dos promesas que Dios da y que nos avisó antes tuvieron un cumplimiento.
2000 años después de que se la hizo a Abraham, ¿no? 1000 años después de que se la hizo a David con Salomón. O sea, finalmente lo que quiero ver o que veamos con esto es que todas las promesas de Dios se cumplen. Unas se cumplen, podríamos ver profecías que se cumplen días después, ¿no? Pero hay profecías que tardan mucho tiempo en cumplirse, como por ejemplo esta de Jesús. Para Abraham fueron 2000 años, para David fueron 1000 años, ¿no? Entonces, finalmente, lo que quiero que entendamos es que se va a cumplir, ¿ok? Entonces, como se va a cumplir, tenemos que estar ciertos y seguros de que esto se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que se va a cumplir. Entonces, Dios nos va a dar ciertas circunstancias o señales, profecías también, que nos dan los tiempos para que entendamos que esto va a suceder. Y la señal más importante de todas para el regreso de Cristo es el regreso de Israel a su tierra. Entonces vámonos a Mateo 21, 19. A ver, Lulu, si nos lees Mateo 21, 19, por favor. Porque vamos a entender este tema de la higuera. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Perdón. Como para qué Jesús nos dice eso de la higuera, ¿no? Como que es un pasaje así como que de repente como que no entendemos. Bueno, la higuera históricamente representa al pueblo de Israel. Voy a hacer un símil, ¿no? Hasta en la bandera lo traemos. El nopal, pues, representa a nuestra nación, ¿no? Es un fruto de nuestro territorio, de casi todo nuestro territorio, y es algo muy común, ¿no? Bueno, la higuera, ¿no? Los higos, eran muy comunes en Israel y es una planta típica de Israel. Entonces la higuera representa a Israel. Aquí Jesús lo que le está diciendo es Israel es como esta higuera que no dio fruto, ¿sí? O sea, ellos dieron mucho fruto y se fue apagando, apagando, y cuando llegó el Mesías, que era cuando había que dar el fruto final, lo rechazaron, ¿ok? Entonces le dice, ya no va a venir de ti fruto, ¿sí? Entonces tenemos que aprender que esto le pasó a Israel. ¿Qué vino después? Bueno, rechazan al Mesías, lo rechazan formalmente o oficialmente cuando le dicen a Pilato que ellos no tienen más rey que César, ¿no? Ahí el Sanedrín, porque estaba el Sanedrín delante de Pilato, los representantes legales de Israel y legales delante de Dios estaban rechazando al Mesías diciendo que solamente tenían al César, ¿no? A César como su rey, ¿no? Entonces Jesús muere crucificado como el rey de los judíos. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Ser el rey de los judíos, ¿sí? Entonces Israel rechaza y a partir de ahí pierden, ya habían perdido su autonomía desde Babilonia, desde que son sacados de Babilonia en el 600, luego van a perder su ciudad, van a perder su templo, van a perder su territorio y son dispersados por todo el mundo, ¿ok? Pero la Biblia nos dice que un día Israel iba a regresar, ¿sí? Entonces, un día ellos iban a regresar. Pero lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver que una profecía de menor corto tiempo o de menos tiempo se cumple. Y vámonos al libro de Jeremías 25, del 1 al 12. Vamos a pedirle a... ¿Quién nos falta leer? A ver. ¿Tienes micrófono, Mario? ¿Sí se oye bien? Que creo que no se oía bien el de Mario. Bueno, entonces si nos quiere leer, Angélica, por favor.
Jeremías 25, del versículo 1 al 12, por favor. ¿Del 1 al 12, Juanjo? Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira. Para provocarme a ira con la obra de... Se volvió aquí. Para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré a Nabucodonosor y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. Gracias. Nos quedan 3 minutos y ahorita hacemos otra sesión. Además, acuérdense que se tarda un poquito en lo que se edita esto. Entonces, bueno, aquí lo importante y lo que quiero que nos concentremos es que Dios siempre le está avisando a su pueblo. Les avisó de muchas maneras. Jeremías es el último de los profetas antes de que venga el cautiverio. ¿Ok? Y al estarles diciendo esto, Dios les está diciendo, ya les avisé, ya les dije, no los está tomando por sorpresa, se han apartado de Dios, viene este juicio, voy a traer a Nabucodonosor, voy a hacer todo esto. ¿Sí? Todo esto nosotros, si lo traspasamos a hoy en día, es todo lo que viene en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. ¿Okay? Nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Lo único que no sabemos es cuándo va a arrancar, ¿sí? Porque no tenemos esa fecha. Aquí sí la tienen, porque les da el día que va a llegar Nabucodonosor y luego les da el tiempo, igual que el tiempo de la tribulación. Dios le dice a Jeremías, diles, van a ser 70 años los que van a estar cautivos en Babilonia. Y después yo voy a tratar con Babilonia, dice Dios, ¿no? Por todo este juicio que está trayendo. Pero el punto es que Dios dice las cosas, que eso es lo que a mí me interesa que hoy nos quede claro, para que tengamos confianza y seguridad. Porque si Dios nos está diciendo las cosas se van a cumplir. Este pasaje es el pasaje que está estudiando Daniel, que lo vamos a ver más adelante, cuando entremos a ver a Daniel, para saber cuándo tienen que regresar a su territorio, ¿ok? Entonces, ahorita es la profecía, antes de que sucedan las cosas, y les dice cuánto tiempo van a estar cautivos en Babilonia, ¿sale? Entonces, yo lo que tengo que estar seguro es que Dios tiene el cuidado, Dios nos está diciendo las cosas, Dios es quien hace las cosas, y nos las está diciendo antes para que no nos tome por sorpresa. Entonces, ya es el tiempo, porque la higuera ya reverdeció. La higuera que se le había quitado y que ya no iba a dar fruto y que se secó, que es Israel, ya está reverdeciendo, bueno, ya está a punto de dar fruto, ¿verdad? Que ya está sembrada en su lugar, ya recuperaron
su territorio, ya recuperaron su idioma, ya recuperaron su constitución, ya recuperaron Jerusalén, ya nada más les falta el templo, ¿va? Y el templo no es una condición para que sea el arrebatamiento. Bueno, ahorita regresamos. Pausa. Listo, ya se está grabando. Perfecto, gracias Irlanda, gracias Carol. Bueno, entonces, voy a hacer un resumen rápido de lo que acabé de decir. Es que la palabra de Dios se cumple, todo lo que nos diga se cumple, a veces lleva más tiempo, a veces lleva menos tiempo, a veces da los tiempos, a veces no da los tiempos. En este caso, lo que estamos estudiando en Jeremías, le avisa al pueblo de Israel después del por qué viene todo el juicio y les da el tiempo que van a estar cautivos en Babilonia. ¿Okay? Y ahora vamos a entrar a ver al profeta Daniel, que lo que hace es estudiar la escritura, y estudiando la escritura él se da cuenta de lo que está pasando y de lo que va a pasar y empieza a contar. ¿Ok? Entonces, Daniel 9 del 1 al 10, y vamos a pedirle a Analí si nos lees Daniel 9 del 1 al 10, por favor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ok, hasta ahí. Y volví. Hasta ahí. Ahí primero hasta ahí. Entonces, Daniel te está dando la fecha, porque puedes corroborar la fecha de cuando Jeremías les dice a la fecha que está dando Daniel. Entonces, dice Daniel que él está leyendo la palabra de Dios, o sea, él está leyendo al profeta Jeremías. Dice, miré atentamente a los libros el número de años o de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de Daniel? Que tenemos que ir a la palabra de Dios, a leer detenidamente lo que está diciendo, para que nosotros sepamos hacia dónde vamos, cómo vamos y el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la enseñanza desde el principio, como nunca esta generación tiene todas las circunstancias y todas las agravantes que podamos pensar para que se dé el regreso de Cristo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a lo que dice la Biblia, y es lo que vamos a ir estudiando en nuestra reunión, todas las condiciones y todas las circunstancias que Dios menciona, aquí Dios no nos da la fecha, como se la dio a Noé o como se la dio a Jeremías o como se la dio a Daniel, pero sí nos va a dar las circunstancias. Entonces, si nosotros leemos y vamos atentamente a la Escritura, lo que nos vamos a encontrar es que Dios ya nos dijo lo que va a pasar, como lo leímos también en Jeremías, para que no dudemos de lo que Él dice, para que estemos ciertos y seguros. Entonces, Daniel está leyendo al profeta Jeremías y dice, aquí dice que se van a cumplir las desolaciones de mi país en 70 años, ¿ok? Entonces, si le sigues leyendo a Analí del versículo 3 al 10, por favor. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén,
y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces, Daniel entiende y lo primero que hace, se pone a orar, a clamar, a confesar sus pecados, los de su nación, intercede por su nación, intercede por sus hermanos, intercede por todos los que puede y clama misericordia a Dios. ¿Sí? Cuando leyó y entendió. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Si leemos y entendemos y sabemos lo que está pasando, Dios nos lo está diciendo. Estamos en silicio y ceniza, como dice el pasaje. El silicio y la ceniza era ponerse como de luto, haz de cuenta. El silicio era una tela hecha de cola de caballo, o sea, de pelo de caballo, o sea, era muy áspera. Era un símbolo de dolor y de tristeza. Entonces dice Daniel, me vestí de silicio y ceniza y me puse a clamar a Dios. Y me puse a orar. Y a pedir por la misericordia, de que Dios tuviera misericordia por cada uno de nosotros que estamos cautivos, ¿no? ¿No les suena así como que estamos cautivos? ¿Ahorita? ¿Sí? Digo, nada más para que hagamos la referencia. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos pongamos a orar. Que nos pongamos a clamar. ¿Por quiénes? Pues obviamente pues, por los que no se han convertido, ¿verdad? ¿Cuántos faltan por convertirse en tu familia? En tu colonia, en tus parientes, no sé, tus amigos, o el vecino que saludas y a lo mejor le diste un folleto, no sé. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Realmente estamos en el mundo o estamos en el cielo? ¿En qué me estoy ocupando? Yo sé que todos tenemos cosas que hacer, no digo que dejen de hacer las cosas que tienen que hacer, aunque sean pocas, ¿verdad? En el cautiverio hay poco, pero bueno, las que tengamos que hacer, hagámoslas, pero no olvidemos que durante todo el día lo que tenemos que hacer es clamar a Dios y realmente ponernos a mover la mano de Dios. Oye, entonces clamamos para que venga el arrebatamiento, no venga, ¿no? Hay que clamar para que se haga la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que la gente se convierta, ¿no? Con o sin arrebatamiento. Entonces, más bien yo debo clamar para que se cumpla lo que Dios dice. Entonces, Daniel está leyendo Jeremías y empieza a sacar la cuenta y dice, ándale, ya está a punto de cumplirse los 70 años que Dios profetizó con Jeremías. Ahora, no pienses que este es un tema o sea, Daniel sí fue joven cuando llegó a Babilonia, debe haber tenido menos de 15 años cuando llega a Babilonia, pero él conoció a Jeremías. Daniel era un príncipe de Judá que vivía en Jerusalén. Él conoció a Jeremías y lo conoció cuando predicaba, cuando le predicó tal vez Daniel era sobrino, no era hijo, pero sí tal vez sobrino o pariente del rey en turno, porque él era un príncipe de Judá. Entonces conoció a Jeremías. Entonces, ahorita que está leyendo, ¿cuántos años tiene Daniel? Por lo menos 80 y tantos, ¿no? ¿Cuándo es la edad más productiva del hombre? De los 60 a los 80. Es la más productiva. Yo todavía no llego a mi mejor etapa productiva. ¿Sí? Todavía no llego a lo mejor. ¿Sí? De dar el mayor fruto para Dios. ¿Sí? Entonces, no pienses que porque estás grande
Ya no, al contrario, apenas viene lo bueno, apenas vamos a llegar a la madurez para que Dios nos pueda usar profundamente. ¿Sí? Dios se lleva tiempo y dijo que nos iba a dar una vida nueva y nos iba a transformar. Y no es de la noche a la mañana. Somos, como vimos, tenemos cerviz de hierro y frente de bronce, ¿verdad? Somos un poco duros y necios. Pero bueno, Dios lo que está haciendo es, nos está enseñando con Daniel qué es lo que tenemos que hacer. Cuando vamos entendiendo lo que Dios dice en su palabra. Y esto solamente sucede cuando vamos a la palabra de Dios y lo entendemos. Si no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a entender los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ver cómo vino la respuesta, ¿no? Vamos a ver cómo vino la respuesta más adelante. Esta es la oración más larga de la Biblia, es muy importante que lo sepan. Y la oración más larga de la Biblia es pidiendo perdón por sus pecados y los de su nación. Ahorita nada más leímos 10 versículos, pero todo el pasaje es la oración más larga que viene en la Escritura. Esta oración de Daniel, y es tal vez la oración más preciosa que venga en la Biblia. Vamos a leer Daniel 9, del 20 al 23. Y vamos a pedirle, a ver, ¿quién me falta? Meli, ¿tú ya leíste? ¿O si quieres leer, Meli? Meli 9, del 20 al 23, por favor. Te voy a ir interrumpiendo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Ahí, ¿no? Ahí, dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo, ¿ok? A veces nada más oramos para pedir, ¿sí? Y dice Dios que primero estaba confesando el pecado suyo y luego el pecado de su nación. Y si leímos en los versículos del 1 al 10, estaba pidiendo perdón a Dios por los pecados de sus gobernantes, por los pecados de sus sacerdotes, por los pecados de todos los que están en eminencia. ¿Cómo tendría que ser nuestra oración? Una oración pidiendo perdón por todo lo que hemos hecho como nación. Y créeme que yo rara vez pido por mis gobernantes, pero nunca he pedido, o creo que no he pedido nunca por los pecados de ellos, ¿verdad? Pues tenemos que pedir para que Dios tenga misericordia. Si le sigues leyendo, Meli, por favor. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ok, hasta ahí. Entonces, dice, yo estaba derramando mi vida delante de Dios en oración, estaba aún hablando en mi oración, cuando volando, ¿no? Viene el ángel Gabriel, ¿sí? Viene volando directamente en la visión, dice, volando con presteza, y dice, vino a mí más o menos como a la hora del sacrificio de la tarde, ¿no? O sea, más o menos como a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo vemos la respuesta de la oración? Es inmediata, ¿sí? Ahora, hoy no vamos a ver ángeles que vengan volando para responder nuestras oraciones, porque ya tenemos la Escritura. Pero sí podemos ver la mano de Dios a través de nuestra vida, cómo viene la respuesta de Dios. Porque Él va a traer su paz y va a traer su gracia en tu vida. Si lees el 22, por favor, y el 23. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Entonces, lo que Dios quiere es que tú y yo entendamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí Gabriel le dice, al momento que tú estás orando, salió la respuesta y viene la respuesta.
¿Para qué? Para que entiendas. ¿Qué es lo que tú y yo hoy tenemos que entender con las circunstancias que estamos viviendo? Que es presto el Evangelio para nuestra vida. O sea, debe de estar presente en nuestra vida, más que nunca, a cuentas con Dios, porque el tiempo cada día está más cerca. No sabemos cuándo, pero debemos de vivir como la novia, que ya pudimos el ejemplo. Tenemos que vivir listos, porque en cualquier momento se da. No sabemos si serán 100 años, en 50, en 20, en 1, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cada vez está más cerca, cada vez está más cercano el regreso del Señor. Entonces, Daniel viene y le dice, hay sabiduría en esto, le dice Gabriel a Daniel, y esto es para que tú lo entiendas, ¿sí? Y dice, ¿por qué? Dice, porque eres muy amado. ¿Tú sabes que Dios te ama? No nada más te ama, eres muy amado. Tanto que en casa de él hay una morada para ti. Eres de su familia, ¿sí? Y él no tiene por qué no decirte las cosas que van a pasar. Y nos las está diciendo. Vamos a leer ahí mismo en Daniel, en el capítulo 10, los versículos del 20 al 23. Perdón, Daniel 9, ese es el que leíste ahorita, ¿verdad? Daniel 9 del 20 al 23, sí, ¿verdad? Perdón, Daniel 10 del 13 al 14. Vamos a ver qué es lo que pasó mientras Daniel se puso a orar, ¿ok? Si nos quieres leer, Judith, por favor, Daniel 10, versículos del 13 al 14. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, aquí lo que Dios le revela a Daniel es lo que sucede cuando nos ponemos a orar. Se desatan las batallas espirituales. Entonces, Daniel no estuvo orando un ratito, estuvo orando 21 días, aquí como dice. Porque dice, Gabriel, me tuve que pelear contra el demonio que está en Persia ahorita gobernando para poderte venir a dar la respuesta. Y Miguel es el que me ayudó a pelear contra este principado. Y la batalla duró 21 días. ¿Cómo estamos orando? Estamos orando así, sin cesar, sin parar. Porque la respuesta sale, porque somos muy amados. Pero hay una batalla que quiere impedir. ¿Tú qué crees que estén ahorita haciendo los demonios? ¿Estarán muy de acuerdo con lo que estás haciendo o no están de acuerdo? Revisa lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque a lo mejor sí están bien de acuerdo contigo, o a lo mejor no, ¿verdad? No sé. Pero lo importante es que hagamos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que compartamos el Evangelio a toda criatura, que enseñemos a otros a compartir el Evangelio, que vivamos, que nuestra vida sea una carta que hable del Evangelio. Entonces, hay una batalla en el cielo tremenda. Vamos a leer nada más 10, ahí mismo Daniel 10, si quieren ese yo lo leo, Daniel 10, 20. Ahí nada más para rematar. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el de Grecia, el príncipe de Grecia vendrá, ¿no? El príncipe de Grecia obviamente era un demonio que estaba detrás de Alejandro Magno o Alejandro el Grande y que iba a venir a conquistar a Persia, ¿sí? Entonces le dice Gabriel, me tengo que regresar con Miguel porque los tiros están durísimos ahorita aquí en Persia y después se va a poner con Grecia el tema, ¿sí? O sea, Dios ya les había revelado a los ángeles cómo iba a ser la batalla. Y lo que estamos entendiendo es que esto es una batalla. Es una batalla a nivel espiritual. Y nos refuerza todo lo que dice
el capítulo 6 de Efesios. Efesios 6:12 dice, porque la lucha no es contra principados, potestades, ¿no? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una batalla espiritual. Y los principados, Jesús los exhibió en la cruz y los venció. Son estos príncipes que normalmente están detrás de los gobiernos, porque son los que controlan, ¿no? Y hoy, curiosamente, traemos un gobierno, o varios gobiernos, o todos los gobiernos a nivel mundial, controlando la humanidad, ¿sí? O sea que ahorita la batalla espiritual está durísima. Y todos los gobiernos están empezando a clamar por este nuevo orden, por este gobierno único, por este líder mundial, que haya un solo gobierno y que todo esto se repita, que lo vamos a ver más adelante, como no es tampoco nuevo. Y es parte del plan de Satanás desde siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que dice Dios. Ir a su palabra y ponernos a orar. Ponernos a orar para que Dios nos cambie, para que Dios nos limpie, para que Dios nos use, para que todo el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque hay un plan todavía en esta tierra, en este tiempo, en esta tierra. Todavía no nos vamos. Y a lo mejor vamos a estar muchos años más. Pero el tiempo que estemos es para estar preparados y atentos para lo que está pasando. Ojos, abiertos los ojos y atentos los oídos a todo lo que Dios nos dice en la palabra. Porque sí nos está dando, vamos a decirle así, las coordenadas y las circunstancias para que esto se dé. Y es parte de lo que vamos a ver la semana que entra. ¿Ok? Entonces, Daniel no dejó de orar, se puso a orar por él mismo, pidió perdón, por su nación, pidió perdón. Y Daniel lo que estaba viendo era, voy a orar por esta promesa de Dios. ¿La promesa cuál era? Que al cumplirse los 70 años, el cautiverio terminaría, Israel regresaría a su territorio y reconstruiría el templo y Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué estamos clamando? Dice el apóstol Juan al final de Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús, ¿no? O sea, ya que se cumpla tu plan, ¿no? El tiempo que sea, el tiempo que sea necesario, se cumplirá. Ya vimos promesas que tardaron 2000 años, promesas que tardaron 1000 años. Esta promesa, pues más o menos llevamos casi 2000 años, ¿no? Si leemos Corintios debe haber sido escrito por ahí del año 60, 50 y tantos, pues van 1960 años, más o menos, de esta promesa. ¿Ok? ¿Se va a cumplir? Seguro se va a cumplir, indefectiblemente. No sabemos cuándo, pero sí sabemos lo que se va a cumplir y sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Como sabía Daniel por lo que le dijo Jeremías, digo, entonces él sabía lo que iba a pasar después, ¿no? Y aquí sí sabía la fecha del regreso. Curiosamente, Daniel no regresó a Jerusalén, no regresó a Israel. Los que regresaron fueron Esdras y Nehemías. Cuando tú lees el libro de Esdras y de Nehemías, ellos junto con Zorobabel y Josué son los que liderean este regreso de Israel a su tierra, que también es en varias oleadas, como el regreso de Israel a su territorio el siglo pasado, que también fue en varias oleadas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Esta es la primera parte del estudio. No sé si tengan alguna duda. Aquí no, Juanjo, muchísimas gracias. Ok. No, Juanjo. Ok, Robert. No, Juanjo, gracias. Tú no tienes dudas. Claritamente, Juanjo. No, Juanjo, muchas gracias. Okay. Claritamente, ¿cómo debemos de estar? Listos, Claritamente, ¿cómo parados. ¿Perdón? Como novios. Como la novia, debemos de estar listas, preparadas, porque no sabemos cuándo va a ser el momento. Claritamente. El sábado que entra las quiero ver a todas vestidas de novia. Si tienen todavía el vestido y si entran.
Y lo digo también por los hombres, ¿eh? Yo, mi traje de novio, ya le he arreglado varias veces la cintura. Entonces, pero todavía entro, todavía entro. Ok, entonces, ¿no hay duda? ¿No? Bueno, ok. Bueno, pues ya quedó grabado para la posteridad. Vamos a dar gracias. Y vamos a orar. ¿Okay? Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias por el cuidado que tienes por cada uno de nosotros. Te pedimos que tú arregles nuestra vida, nos limpies, Señor. Te pedimos por nuestra nación para que sigas trabajando en ella, nuestras autoridades. Guíalos, Señor, límpialos también, llévalos a conocerte. Nuestras familias, Señor, nuestros vecinos, la gente que conocemos, la que no conocemos también, que tú pondrás en nuestra vida hacia adelante. Y pues, Señor, tú úsanos y ayúdanos, Señor. Sabemos que esta batalla es espiritual, sabemos que este tiempo tú lo has traído para tu gloria y también para que aprendamos a seguirte a ti. Y nos das la oportunidad también de arreglar y preparar nuestra vida para el encuentro contigo, Señor. Te damos gracias, te pedimos por cada uno de los que estamos aquí reunidos, por nuestras familias, Señor. Gracias por la oportunidad de reunirnos y te pedimos que nos traigas con bien el siguiente estudio, Dios. Y todo esto te lo pedimos confiando en tu amor y en el nombre de Jesucristo y para tu gloria, Padre. Amén. Amén, Padre. Bueno, entonces nos vemos el sábado que entra y para ver la segunda parte del estudio. Y mañana los chavos que quieran, si pueden estar tus hijos, Andrés, ¿verdad? Les mandamos la liga ahí a Sinaloa. No invito a todos porque es estudio de jóvenes y es otra la dinámica. Y pues bueno, la idea es que puedan estar los chavos y reunirnos para compartir. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga, que descansen. Gracias, Juanjo. Nos escuchamos el miércoles. Buenas noches. Buenas noches Gracias. a todos y a todas. Buenas noches. Gracias, Juanjo. Dios los bendiga. Gracias. Cuide. Gracias. Dios guarde. Bye. Bye. Bye, gracias. Pasen muy feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Bye. Bye.